podríamos entonces darle el paso a Natalia para eso, para que se sume, para que comencemos con la mesa número 3. Hola a todas, todos y todes, muy buenas tardes. Es un placer compartir con ustedes esta tercera mesa. El Centro de Investigación e Incidencia para la Superación de la Situación de Calle en América Latina, CISCAL, con la colaboración de Corporación Nuestra Casa, Corporación Moviliza, Acción Solidaria del Hogar de Cristo y el Doctorado en Trabajo Social de la Universidad Alberto Hurtado, organiza la conferencia sobre situación de calle en América Latina 2021. A nombre de todas estas organizaciones, les damos las gracias a todos y todas quienes estarán compartiendo sus trabajos y reflexiones sobre la situación de calle durante esta semana, así como a todas y todas quienes se unen a cada una de estas 14 mesas. La conferencia sobre situación de calle en América Latina 2021 busca contribuir a la discusión e intercambio de conocimiento sobre la situación de calle en América Latina a través del encuentro de investigadoras e investigadores y profesionales dedicados y dedicadas al trabajo con esta población en el ámbito público y privado. Durante toda esta semana escucharemos presentaciones de investigaciones, sistematizaciones, ensayos y experiencias de distintos países y ciudades latinoamericanas. El registro de todas ellas, de todas las mesas, estarán disponibles en el sitio web de CISCAL dentro de las próximas semanas. Durante esta mesa, la número 3, abordaremos el tema acerca de las miradas de la situación de calle. Para ello, tendremos 2 exposiciones sobre Chile y una de México. Primero, escucharemos cada una de estas presentaciones y dejaremos las preguntas para el bloque final de la mesa. Para eso les pedimos que vayan dejando sus preguntas y comentarios en el chat para que las podamos retomar después. Para dar inicio entonces a esta mesa, quiero presentarles a un tremendo profesional y un gran amigo que es el doctor Leonardo Piña, académico de la Universidad Alberto Hurtado. Su presentación se titula En medio de los medios o la situación de calle como retórica de la marginación. Así que ahora le damos la palabra a Leonardo. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias a Isabel y a Ignacio por la conferencia que nos invitaron. Y muchas gracias a todas y todos por estar acá y manifestar con su presencia y sus presentaciones el interés en este tema que nos tristemente apasiona, por decirlo de una manera clara, a propósito de la importancia que tiene y de lo difícil que es convivir con este fenómeno en medio de la indiferencia y las violencias que día a día se repiten. Voy a compartir con ustedes una presentación que ya se indicó, que se titula En medio de los medios o la situación de calle como retórica de la marginación. Estoy tratando de ampliar la imagen. Se trata de de parte de una investigación mayor que fue parte de la investigación del doctorado que realicé hace harto tiempo ya, que se completó el año 2013 y que tuvo como interés enfocarse antropológicamente hablando en las vidas de estas personas que habitan las calles, pero tratando de entenderlas como personas en completa condición de tal, y a partir de ese interés preguntarnos por qué nos cuesta tanto concebir que así lo sean. Para ese efecto, me valí de distintas herramientas. Esta es una de ellas, que es la búsqueda de las representaciones sociales que se han cristalizado en los medios
periodísticos escritos y que a este efecto fueron observados durante un periodo larguísimo de tiempo que bordeó los 15 años desde el año 97 y el año 2013. Aquí está señalada algunos ejemplos de los muchos medios que me tocó revisar por entonces. No era una revisión, si ustedes quieren, acabada, completa de todos los medios, día a día, porque ese no era el sentido, más bien era tratar de compilar las representaciones mediante las cuales la prensa, particularmente la escrita, observaba el fenómeno y lo representaba, cristalizándolo como tal. Esta búsqueda supuso entonces la construcción de 3 categorías distintas de abordaje del tema por la prensa. Una primera que decía relación con su abordaje como tema central, que por su parte se dividió en 9 subcategorías, que es precisamente de la que voy a tratar de hablar ahora. Le acompañaban otras 2 categorías, como seguimiento de casos emblemáticos y como fenómeno ligado, pues cuando la situación de calle aparece en los medios no de manera central, sino a propósito de otras cuestiones, por ejemplo, la delincuencia, el alcoholismo, la inmigración, en el caso de Puerto Montt, y por esos años el brote de influenza humana y que afectó importantemente a algunas de las personas que vivían en la calle, o también el fútbol calle que por entonces empezaba a practicar. Pero no voy a hablar ni de la categoría 2 ni de la categoría 3, sino de la primera de ellas, que es cuando el tema de la situación de calle aparece como tema central. Este seguimiento sumó un total de 73 noticias que tenían en la carencia y la desprotección, en la desprotección y el objeto de violencia como sinónimo de muerte, fuente de conflicto, las historias de superación, el desplazamiento y el emplazamiento de estas personas, o su visualización como objeto de caridad, objeto de intervención pública o privada, o bien incluso como objeto de entretención, sus 9 subcategorías más importantes. Para el caso de esta presentación y dada la imposibilidad de abordarlas todas, yo me voy a tratar de detener en 4 de estas subcategorías. Cuando la prensa aborda el tema como expresión de carencia y desprotección, cuando lo hace como sinónimo de muerte, cuando lo hace como fuente de conflicto, o bien cuando presenta historias de personas que viven o han vivido en la calle, pero las abordan como algo que quedó en el pasado y entonces la representan como historias de superación. A efectos de comprensión, me voy a permitir traer a colación una de las definiciones que de prensa o de la prensa hace la Real Academia Española y que la indica como una máquina, se refiere a la máquina de prensar que sirve para comprimir y cuya forma varía según los usos a que se aplica. Esta definición que pone el acento en lo material a la hora de prestarle la atención a los significados de las cosas viene bastante bien, porque de eso se trata, o la lectura que de esto se ha hecho la plantea como una compresión que no necesariamente alimenta la comprensión, sino más bien su simplificación a propósito del no ahondamiento o la lectura parcial de lo que esto supone. La primera nota, que es la más antigua que compone el corpus que yo estoy tratando de resumir aquí, habla de la situación de calle como carencia y desprotección. Esta es una nota publicada hacia el año 2000 por el medio por la revista El Sábado y está firmada por Marcelo Simonetti.
las veredas tienen dueños, historias de mendigos. Según esta nota, entonces, las representaciones con las cuales se dibuja a estas personas son precisamente esas, ¿no? Fundamentalmente entendidos o representados como mendigos, también como indigentes, personas que viven sin techo, a la intemperie o que les gusta incluso torrentear. Esas representaciones alimentan una comprensión que se acompaña de una fuerte presencia de alcohol y drogas en esta población, y también con las ideas de abandono, dependencia, personas que lo han perdido todo, que son delincuentes habituales o que viven de la limosna. En general, personas que se entienden como, como algo que ya no son, sino que fueron, ¿no? Comúnmente referidas como ex boxeador, ex esto, ex lo otro, ¿no? Una suerte de periodo presente que es disminuido a propósito de lo que se espera de ellas o bien de lo que fueron en el pasado. Una segunda nota que es representativa de su abordaje como sinónimo de muerte se titula Frío acabó con vida de 2 personas. Está publicada por el diario El Yanquihue, que es un diario local de la ciudad de Puerto Montt, y que en este caso corresponde al 2 de junio del año 2008. En este caso, la representación con que se presenta a una de estas personas, son dos, una de ellas, persona en situación de calle, se la refiere como indigente, la otra como una persona que vive en situación de pobreza. A las dos se las iguala en esta nota, y la comprensión se acompaña de las ideas de precariedad y muerte, se la aproxima a la pobreza con quien no ocupa solamente la frontera de las dificultades materiales que la representan, sino que también son parte de este mismo abordaje. En una pequeña nota se la reduce a caso policial. No hay un mayor ahondamiento acerca de lo que ahí pasó o pudo ocurrir, y se corresponde con el llamado cuadro episódico, ¿no? Que cada tanto aborda o informa de este tipo de cosas, pero no las pone en relación ni las desarrolla más largamente. El tercer ejemplo, como fuente de conflicto, está tomado también del diario El Yanquihue, ocupó la portada y la página 8 de este medio hacia junio del año 2008. Está firmada por Freddy Vargas, periodista de entonces del medio, y le sigue a esta nota otras dos. Yo aquí solamente presento esta, otras dos que intentan ahondar en lo que trata la nota. Se titula Indigentes se toman Melipulli. Melipulli es un espacio, es un conjunto de locales comerciales que venden fundamentalmente artesanía en la ciudad de Puerto Montt, y que representa al fenómeno como pobreza dura, pobreza extrema, como indigencia, como flagelo social de la indigencia, y a esta población básicamente como gente borracha, como vagos y mendigos, en suma como un problema por fundamentalmente 3 cosas, ¿no? La inseguridad y el temor que representa, por la merma de las ventas y el arriendo de estos locales, responsabilizándola a esta población de ello, y por las implicancias sanitarias que suscitaría a propósito de la fuerte presencia de perros y de otras situaciones como la deposición en el mismo lugar donde otros ocupan para la venta de sus productos artesanales. La cuarta nota que traigo a colación es cuando los medios presentan a la situación de calle como historias de superación.
Esta está firmada por Carolina Friedman, es del año 2004 y está publicada por la revista Paula y se titula Lo que me enseñó Eduardo. Es un reportaje de 4 páginas y se lo representa específicamente a esta persona como un vagabundo y genéricamente a esta población como personas sin casa o gente de la calle, y se representa a las acciones, a las cosas que hacen estas personas en la calle, como dormir en la calle, pedir en la calle, vagar sin destino o estar botado en la calle. Se les, a su vez, representa o se les caracteriza o describe con la barba y el pelo increíblemente sucios, cargando un saco al hombro, a propósito de esta imagen del viejo del saco, y no teniendo nada de nada y siendo feliz. Bien, aquí hay una pequeña muestra muy condensada de lo que a su vez condensa la prensa en un periodo, ya dije, cercano a los 15 años y que decanta entonces en 3 categorías que son las que intento representar acá, que a su vez se dividieron en 9 subcategorías. Para finalizar, algunas ideas que intentan entonces resumir lo que yo aquí estoy tratando de compartir con ustedes. La cobertura de los medios, no solo la que yo aquí traté de resumir, sino la de todo el periodo, es amplia en los tópicos que trata, pero poco diversa en tipo de atención. Encontramos desde la situación de calle acompañada o que acompaña al fútbol calle y el brote de influencia humana, por ejemplo, como también a una caracterización de, por decir un caso, los sitios eriazos que abundan en la ciudad de Puerto Montt y en los cuales algunas de estas personas hacen uso para dormir o pasar el día. ¿Sí? En general es amplia, como dije, en los tópicos, pero no necesariamente en el tipo de atención. Este tipo de atención es más bien episódica, cada tanto vuelve a tratarlo sin necesariamente tratarlo en profundidad, asume un cierto tono neutral que no es necesariamente sinónimo de neutralidad y alcanza un mayor desarrollo contextual en las historias de superación, como la que intenté mostrar hace un rato, o cuando hace seguimiento de casos emblemáticos, como era en el del ermitaño de las Chilcas, que hacía parte original de esta muestra, o el llamado divino anticristo, aquí en el centro de la ciudad de Santiago, o otros casos como, por ejemplo, Ted Williams, un homeless, así se le representaba, norteamericano, y que por entonces era un habitué de los medios a propósito de lo que había vivido en el pasado, del tiempo en el cual se intentaba mostrar. Hay en esta pequeña muestra semejanzas con lo señalado por la literatura en cuanto a la preocupación estacional que este fenómeno o población representa fundamentalmente en la temporada de invierno, que es cuando se suceden las muertes por hipotermia y cuando más aparecen retratados por los medios, una escasa profundidad que supone un no ahondamiento, o si ustedes quieren verlo de otra manera, como una simplificación, que no es lo mismo de lo que supone este fenómeno, y una escasa voz dada a sus protagonistas. No es raro que se hable de y no con esta población, tal cual fue el caso de esa nota que habla de la toma del pueblito Melipulli por un conjunto de personas que vivían en la calle y en el que nunca se conversó con ninguna de las personas que ahí llegaron a vivir durante el tiempo que señalé. En suma, personas en falta. Esto quiere decir que son representadas de tal manera cuando se habla de ellas como sin techo, como sin hogar o como sin casa, o como no teniendo algo que se supone
necesario para llegar a vivir bajo techo, y en ese sentido, como objeto de diferenciación, personas distintas al resto de la población domiciliada, y en tanto tal, distanciadas y distintas de las personas que viven bajo techo. Esa caracterización que de alguna manera las desacredita, es posible leerlas como un arma de doble filo, primero por el rechazo que alimenta respecto de esta población, ¿no? Rechazo que se asienta en la idea de lo distintos y distantes que son, de ahí a su diferencia, su representación como peligrosa e incluso como enemiga, y también un arma de doble filo por el peso que tiene en la autoimagen que proyecta, ¿no? Una descripción de ellas que también es utilizada por esta población como una suerte de espejo para representarse. Es asimismo movilizadora de un tipo de ciudadanía no agencial. Esto quiere decir un entendimiento de esta población como no sujetos o personas propiamente tales, y que deben ser entonces representadas, defendidas por terceros, lo que puede dar espacio a muchos entendimientos y poner en colisión sus derechos, ¿no? Por ejemplo, sobre texto de proteger su vida, descuidar su derecho de decisión. Esto mismo es factor de desigualdad y exclusión, desigualdad en tanto las priva de la totalidad de sus derechos, representándolas como personas no iguales, de quienes sí pudiesen eventualmente ejercerlos todos y ejercerlos por sí mismas, y en ese sentido excluyéndolas de la posibilidad de significar sus vidas como claramente sí hacen como cualquier otra persona, ¿no? Esta es una perspectiva ciega a la propia acción y el impacto que causa la de los medios, no solo respecto de los juicios con los cuales caracteriza o enjuicia estas vidas y el impacto que supone, sino también porque no se da cuenta de que por vía de estas representaciones también se produce, esta vez simbólicamente, el fenómeno y se lo reproduce. Por ejemplo, a propósito de la invisibilidad, cuando decimos, ¿no?, que esta es población invisible al resto de las personas, cuando se la representa específicamente en la estación fría y se las deja de representar o mostrar en los medios, eso alimenta su invisibilidad, se las segrega y se alimenta la segregación cuando se acentúa sus diferencias y no también todo aquello otro que también las hace personas y, en el día a día, y alimenta su desprotección a propósito de esa segregación e igualación como distintas, distantes, peligrosas e incluso enemigas. Esta es una retórica, entonces, marginalizadora, que amplifica un tipo de representación minusvaloradora y parcial de esta población. Pongo el caso, para reforzar esto, la idea de la indigencia como un flagelo social que debe combatirse, como era parte de la bajada de título de esa nota del caso de la toma, que así se le llamó, por parte de esta población al pueblito Melipulli en Puerto Montt, y que supuso que incluso llegase a este lugar vecinos del sector a expulsar poco amistosamente y por sus propios medios a quienes ahí estaban, y que me tocó ser testigo a propósito de ese mismo llamado. ¿Cómo se construye la idea de un sujeto como no deseado? Se pregunta la investigadora colombiana Ingrid Pavón en un artículo que cruza lo sucedido en el espacio urbano, la emergencia de ciertas narrativas que denomina del desprecio
y los procesos de limpieza social posibles de observar en Bogotá. Pues bien, con esto termino, a la luz de la revisión hecha, esa relación guarda una peligrosa cercanía con la construcción simbólica del fenómeno, en este caso por la acción y omisión de quienes tienen o tenemos un desigual acceso a los medios de significación. La prensa en este caso, pero también en quienes investigamos e intervinimos diariamente vida como desechable, textualmente dicho. En el caso de Colombia, algo dice esto, ¿no? Terriblemente, y el hecho, además, que se repitan las muertes violentas, asesinatos en distintos lugares, como Chile, México, Uruguay, Argentina, que son los casos que se documentan en este documento, y del cual estoy haciendo el resumen acá, lo hace aún mucho más grave. Con esto termino y les doy las gracias por el tiempo que me brindaron. Muchas gracias, Leo. Agradecemos la presentación, el compartir, las reflexiones. Y vuelvo a reiterar la invitación para que nos vayan dejando sus reflexiones, sus cuestionamientos, preguntas en el chat. Pues ahora vamos a seguir avanzando en este compartir, en esta construcción de saberes. Y a continuación le vamos a dar la palabra a la maestra en geografía Rosa Marta Peralta Blanco, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su presentación se titula Reconfiguración espacial de los centros históricos latinoamericanos en la situación de calle, el caso de Ciudad de México. Por favor, Rosa, tienes la palabra. Ok, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Como pues lo presentan puntualmente. Boa tarde, todo mundo. Okay. Vou apresentar. Sí, como se menciona, bueno, ya esta exposición ya está un poquito enfocada a la parte espacial, dado que pues es un poco geográfica. Y bueno, lo que vamos a ver a continuación son los resultados más representativos en cuanto a esta reconfiguración espacial desde la perspectiva geográfica, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Es mi tesis de licenciatura, con la cual pues obtuve la licenciatura en geografía. Y pues bueno, dado que sí, pues algunas de las ponencias que se han visto el día de hoy tratan con, pues, al individuo en sí o como objeto de estudio. Nosotros lo que pues vamos a hacer o lo que pretendemos hacer es entender el espacio en el cual se emplaza, ¿no? Dado que pues la población en situación de calle tiene una expresión eminentemente espacial, ¿no? Y pues bueno, a propósito, esta es la primera parte de este estudio, y pues ya el día de mañana veremos desde otra perspectiva de la geografía qué es lo que pasa con esto, ¿no? Entonces, pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, básicamente voy a ir un poquito rápido. El planteamiento de esta tesis es que, bueno, tenemos a la población en situación de calle que está conformada por una infraclase y que obviamente es un constructor urbano porque construye territorialidades dentro de la misma ciudad, y tenemos al centro histórico de la Ciudad de México, o en sí los centros históricos, que son lugares de trascendencia geográfica y en sí de centralidad urbana, ¿no? Entonces, pues se tenía la hipótesis de que la situación de calle reconfigura el centro histórico de la Ciudad de México. Ajá, entonces, pues bueno, a partir de ciertos tipos, de cierta metodología, pues se fue desenmarañando esto, ¿no? Para ver qué tanto era la reconfiguración o cómo se reconfiguraba, ¿no? Siguiente, por favor.
¿Cuál fue la hipótesis? Bueno, existe una relación simbiótica entre el centro histórico y la población en situación de calle que lo habita, debido a que la ubicación, infraestructura y actividades económicas conforman un espacio atractor donde se crean patrones territoriales derivados de estrategias de sobrevivencia que contribuyen a la dinámica estructural del centro histórico, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, lo que se quiere decir con la hipótesis es que el centro histórico tiene cierta importancia o tiene cierta dinámica que puede atraer a la población de calle para diferentes fines, ¿no? Y pues bueno, nos pasamos a la siguiente. Para esto, ok, para poder identificar esto se armó una metodología que obviamente pues se basa en la revisión de fuentes para poder identificar algunas pues tendencias dentro de las fuentes de consulta, electrónicas, etcétera. En este caso, pues se seleccionó la cartografía base con la que nosotros íbamos a estar trabajando, se procedió al trabajo de campo y obviamente al final se hizo un procesamiento de datos y el diseño cartográfico, ¿no? Obviamente ya al final se articula todo el documento. Siguiente, por favor. Ok, bueno, pues en sí necesitamos entender qué es lo que entendíamos por población en situación de calle, ¿no? Entonces, pues desde esta definición o perspectiva espacial es aquellas, bueno, son aquellas personas que no pueden acceder o conservar un alojamiento adecuado, personal y permanente y que proporcione un marco estable de convivencia por razones económicas u otras barreras sociales porque presentan dificultades personales para desarrollar una vida autónoma, ¿no? Entonces, lo que nos está hablando esto, pues esta definición es que hay una inestabilidad espacial, si se quiere analizar desde la perspectiva geográfica, ¿no? Y esta inestabilidad espacial va a tener consecuencias geográficas que se van a repercutir o van a representarse en el territorio como territorialidades alternativas de supervivencia, ¿no? Obviamente estos van a ser semitemporales y semifijas. Siguiente, por favor. Ok, entonces, bueno, dentro de este contexto, desde la expresión territorial, tenemos que identificar o contextualizar cuál es el nivel o escala de estudio que compete este tipo de fenómeno o dinámica territorial de las personas en situación de calle. Nosotros teníamos que buscar pues una escala, obviamente, de representación que acotaran las acciones en espacios más pequeños que el vecindario u hogar, porque bueno, estamos ante la carencia tanto del hogar como una vivienda, ¿no? También necesitábamos una escala que expresara la magnitud, obviamente, de las carencias y que representara la espacialidad y las temporalidades cortas, pues que estamos aludiendo, ¿no? Y pues obviamente que represente a la población como constructor espacial en este caso, ¿no? Obviamente, pues dentro de la teoría de la geografía urbana tenemos diferentes escalas, pero obviamente si nos vamos a un contexto de disposición de datos o de análisis, que por lo general la unidad mínima con la cual estamos estudiando el fenómeno proviene del vecindario o proviene de la vivienda, ¿no? En este caso, nosotros nos estamos enfrentando a una infraclase urbana en donde el nivel de pobreza no es registrable, ¿no? Entonces, pues necesitamos una escala súper acotada que puede identificar y que puede entender este tipo de dinámicas y de carencias, ¿no? En este caso, pues escogimos la escala microlocal y está representada pues dentro de la parte geográfica como un enclave temporal urbano, ¿no? Pues obviamente estos pueden cambiar a lo largo del tiempo, pueden fortalecerse, pueden desaparecer, pueden volver a aparecer, ¿no? En este caso, ¿no? Ajá, siguiente, por favor. Y pues bueno, al respecto y entrando un poquito en materia, dentro de lo que hablamos de la dinámica espacial en la cual se encuentran las personas en calle, tenemos o les presento al Centro Histórico de la Ciudad de México,
Como ven, pues bueno, está dividido en dos partes principales. La primera es el perímetro A, que es bueno, lo que se conoce como centralidad pura dentro de la urbe, que corresponde quizá a la zona metropolitana de la Ciudad de México, ¿no? Y pues bueno, aquí van a ver, o es un espacio muy específico que ahorita vamos a ver, y se dan también dinámicas muy específicas. Y por el otro lado tenemos un área de amortiguamiento entre la centralidad pura de la ciudad y el resto, el cual es el perímetro B, ¿no? Y que también conforma una parte del centro histórico, pero bueno, ya tiene una diferente funcionalidad dentro de los términos de la ciudad, ¿no? Ok, siguiente, por favor. Y en este caso, a lo que nos vamos a enfocar principalmente es a la centralidad urbana, dado que, pues bueno, vamos a ver a continuación desde la perspectiva cartográfica, pues la concentración de población, pues bueno, nos va a servir este preámbulo, ¿no? Pero bueno, nos vamos a ir al que, pues bueno, hay ciertos tipos o modelos de centralidad urbana y pues bueno, también que se aplica a Latinoamérica en este caso. Ahorita lo vamos a ver. Pero bueno, en sí, ¿qué es la centralidad urbana? Es una cualidad conferida a un punto de encuentro o lugar significativo que por sus particularidades adquiere excepcionalidad como un componente intraciudad. Ajá, pues bueno, al respecto les pongo unos ejemplos de cómo es advertida la dinámica de la ciudad con respecto pues a la centralidad urbana, ¿no? En este caso, si nos vamos a la Escuela Ecologista de Chicago, pues vemos que hay una centralidad siempre y alrededor de ella pues ya se establecen ciertos usos, ¿no? Como la pequeña industria, o sea, se va configurando de cierta forma la ciudad. Entonces, pues tenemos tres modelos específicos, que el primero es el de anillos concéntricos, en donde, bueno, la centralidad pues sí, es la parte central y alrededor de ella es que se van desenvolviendo los usos, ¿no? También tenemos los sectores radiales, que bueno, ya tenemos cierta localización en cuanto a la funcionalidad de la ciudad y pues la dinámica que se requiere. Y finalmente tenemos los usos múltiples, en donde ya hay núcleos múltiples, perdón, en donde hay diferentes centros en los cuales pues se van estructurando los usos, ¿no? Ajá, siguiente, por favor. Y pues bueno, o sea, ya entendimos un poquito lo que es la centralidad urbana, pero bueno, ¿cómo es que esto trasciende a nivel Latinoamérica? Pues bueno, tenemos aquí algo que se llama tipología común de la ciudad, en la cual, pues bueno, la centralidad, aquí, bueno, lo tenemos más acotado, la centralidad se acopla con el discurso de la hegemonía en curso, por lo que surge y cambia con respecto a las formas imperantes. En este caso, nosotros en Latinoamérica tenemos un inicio común de la configuración urbana, que es la conquista española. Entonces, nos va a definir en este caso ciertos procesos geohistóricos pues de la producción dominante, ¿no? Entonces, tenemos una tipología común o una base común y a partir de ello es que se está empezando a desarrollar la ciudad en sí misma, ¿no? Entonces, conforme a esta tipología común que compartimos, pues nos damos cuenta que los centros históricos latinoamericanos se construyen a partir de dos procesos, que son los externos, que se permiten delimitar, y los internos, que permiten configurarse a su interior, ¿no? En este cuadro que estamos viendo como una sucesión de momentos en cuanto a cómo se conforma una centralidad con respecto a la ciudad, ¿no? Si bien al principio la ciudad llega y en sí la ciudad es propia centralidad porque es un núcleo nuevo, poco a poco se va haciendo la diferenciación en cuanto a la dinámica urbana, ¿no? Entonces, pues primero nos diferenciamos, después ya como que no está muy bien definido porque estamos empezando a identificar cierta funcionalidad,
pero después llega un momento en el que ya se define cuál es el casco urbano y el, bueno, más bien la centralidad y el centro urbano, la ciudad en sí, ¿no? Y obviamente pues estamos dentro de un proceso de la era de la globalización, en donde si bien hay en algún momento se abandona el centro o la centralidad urbana, ahora con estos procesos de gentrificación de los centros históricos es cuando converge toda la población, ¿no? Bueno, todos los discursos, ¿no? Siguiente, por favor. Y pues bueno, aquí estamos hablando de las identidades funcionales del centro histórico. En este caso, Fernando Carrión nos está diciendo que hay identidades funcionales que comprenden la centralidad o el centro histórico, ¿no? Tenemos a la identidad simbiótica, que nos va a hablar del espacio de integración, que va a ser un centro histórico, está construido como un punto de encuentro, ¿no? Y que eminentemente va a ser un atractor poblacional. Una identidad simbólica nos está hablando de que estamos viviendo dentro de una centralidad urbana, pero tiene acumulación histórica por estos mismos procesos históricos, ¿no? Al propósito, pues los geógrafos entendemos esta acumulación urbana, acumulación histórica como una rugosidad, si hablamos en términos de Milton Santos, ¿no? Y finalmente, una identidad de polis es que dentro de ella confluyen o conviven la hegemonía con las contraculturas, ¿no? Entonces, esto nos está diciendo que siempre va a haber una lucha por el espacio urbano dentro de esta centralidad. Entonces, podemos ver que el centro histórico Delgadillo nos está diciendo que pues podemos verlo como un espacio público, como una propiedad de la sociedad, pues también puede ser funcional para la ciudadanía, tiene carga histórica, es heterogéneo, tiene diversos grupos sociales y obviamente un valor estético e histórico sin precedentes, ¿no? Siguiente, por favor. Ok, pues bueno, al respecto, pues ya entrando un poco de lleno con la cartografía, vamos a ver de qué se trata la centralidad urbana, ¿no? Aplicada al centro histórico, ¿no? Aquí tenemos unos mapas de 1996, que es la única base de datos que se tiene en donde existe la georreferencia dentro de los conteos que se han hecho en México. Y pues bueno, lo que estamos viendo son mapas de calor en donde se está confluyendo, pues, más bien, donde el color más pues fuerte está expresando la cantidad o la mayor concentración de puntos de reunión de población en situación de calle. El primero, el que está en tonos verdes, nos está hablando de la población en general. Y como pueden ver, dentro del manchón pues rojo, digámoslo así, esta es la centralidad o el centro histórico de la Ciudad de México, que pues bueno, nos está aludiendo a la centralidad urbana. Y aquí podemos identificar también la distribución tanto como de hombres como de mujeres. Pero esto es un contexto quizá muy estatal o muy regional, ¿no? Hay que identificar un poquito más, hay que ir un poco más allá. Siguiente, por favor. Aquí, bueno, esto que tenemos son unos cartogramas que nos están diciendo cuál es la proporción de población que encontramos a lo largo del tiempo, pero pues bueno, tenemos ciertos límites de la ciudad y entonces entre más grande se encuentre un registro o una área definida, nos va a identificar que la cantidad de población que hubo en este periodo en situación de calle, ¿no? Entonces, como podemos ver, pues bueno, hay cierto movimiento, la población se está moviendo dentro de la centralidad urbana que corresponde a las delegaciones o las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, ¿no? Pero bueno, obviamente es el ejemplo de México y pues lo que nos está diciendo es que dentro de estas alcaldías pues hay cierto movimiento, pero es una constante también. Siempre está aquí la población. Ajá. Siguiente, por favor.
aquí lo que estamos viendo ya es una escala más específica, que es el centro histórico que ya les he presentado. Y estos, bueno, siguen siendo mapas de calor. Los puntos rojos son es la máxima o representan la máxima concentración de puntos de reunión. Y pues bueno, esto es para 1996. Es la línea base con la cual hicimos la actualización para 2014. Ajá, siguiente, por favor. Ok, este es solamente un pequeño, pues la ficha con la cual se hicieron el levantamiento, se recorrió todo el centro histórico y se fue identificando si los enclaves de 1996 todavía estaban o ya se habían movido y qué tipo de lugares existían, más bien, qué tipo de actividades existían o se desarrollaban dentro de ellos, ¿no? Entonces, así se fueron trabajando las fichas y posteriormente se hizo el procesamiento cartográfico. Siguiente, por favor. Ok, esta solamente es el resultado de la actualización que se hizo en su momento y cada uno de estos puntos corresponde a los puntos de reunión que hay en el centro histórico. En este caso, pues el verde va a corresponder a los puntos que han sido verificados, es decir, que existen desde 1996 y siguen, pues hay una correspondencia. Los amarillos son los que no fueron verificados, en los que no hay evidencia de que sigan, pero tampoco hay evidencia de que ya se hayan quitado, ¿no? Los eliminados, pues sí, eminentemente ya fue evidente para nosotros que ya no existían. Y pues por último, el azul, pues son los que son nuevos, o por lo menos los que estaban en 2014 y que no estaban en 1996, ¿no? Entonces, pues sí se ve que hay una dinámica constante dentro de este territorio. Siguiente, por favor. Y bueno, con este va a ser el resultado que tenemos de la actualización en 1996 con los mismos parámetros de la cartografía base de ese entonces. Y entonces podemos ver que pues están creciendo o se están multiplicando los puntos de reunión dentro de estas pues territorialidades, ¿no? De esta área de estudio. Siguiente, por favor. Está en la siguiente, me parece. Ajá. Podemos hacer una comparación entre lo que hubo en 1996 y 2014 y eminentemente se están fortaleciendo dentro de esta área, ¿no? Al respecto, pues tenemos tres partes o pues sí, áreas de influencia principales. La primera, que corresponde a al perímetro, bueno, al área interperimetral entre el perímetro A y perímetro B. Recordemos que pues tienen diferentes funcionalidades, ¿no? Y bueno, son dos, y el tercero ya es lo que corresponde a la centralidad pura, que es el zócalo. Siguiente, por favor. Querida Rosa, discúlpame, te aviso que quedan 2 minutos para cerrar. Sí, ya voy a terminar, me parece que ya es. Ok. Y finalmente lo que vamos a tener es la distribución ocupacional. Ajá. En este caso tenemos 5 actividades principales que son el descanso, en donde buscan comer, ganar, socializar y cuáles son los lugares intersitiales. Igual, de la misma lógica tenemos pues cuáles son los puntos calientes en donde pues se distribuye esta actividad. Entonces, si vamos, tenemos una vista rápida, tenemos esta parte del descanso que se configura un poco más en las afueras, en el perímetro B. Seguimos. Esta es el área de comer, que es muy localizada, muy focalizada. Siguiente. Este es el área de socializar, que obviamente aquí ya hay una eminencia, o bueno, pues sí, hay más puntos o áreas dentro del perímetro B. Sí, siguiente. Y esto es muy interesante porque para las áreas del trabajo se muestra un movimiento entre todas las actividades básicas y con el trabajo, ¿no? Aquí ya la población se desplaza al centro histórico, a la centralidad urbana para poder tener sus actividades económicas. Ajá, siguiente, por favor. Finalmente, los espacios intersitiales. Ajá, siguiente.
Finalmente, pues bueno, se pudo comprobar la hipótesis en el caso de que pues la población se emplazó por las características de la centralidad porque la están buscando para ejercer sus actividades, y también el centro histórico está requiriendo de la subeconomía que permite, ¿no? Y que hay plazas de trabajo para ellos en el campo, pues obviamente de la informalidad. Siguiente, por favor. Y pues bueno, esto nada más, fueron mis perspectivas, que nos hacen falta datos dentro de una infraestructura de datos espaciales, siempre lo he dicho, y esto a mí me encantó porque, pues bueno, en ese momento yo dije, bueno, necesitamos consolidar una unidad latinoamericana, ¿no? Y pues bueno, obviamente estudios geográficos y estudios de toda índole, pero pues a mí me da mucho gusto poder participar dentro de este evento, y pues sigamos así uniendo trabajos y perspectivas y todo, ¿no? Me parece que es todo. Muchísimas gracias y pues bueno, estamos atentos a sus comentarios. Marta, muchísimas gracias por tremenda exposición, por presentarnos tu trabajo y sobre todo para seguir invitándonos a pensar, a sentipensar en verdad en torno a estos temas que son tan relevantes. Vuelvo a invitarles a todas, todos y todes que nos compartan sus preguntas, sus reflexiones en el chat, para que después podamos retomarlas y poder seguir en esta conversación. Ahora les voy a presentar a las dos personas que construyeron la ponencia, la tercera ponencia que va a cerrar esta mesa. Y para ello quiero contarles que trabajaron Gabriela Rubilar, que es directora del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Chile, y también Patricia Valenzuela Lorca, quien tiene amplia experiencia en el trabajo con personas en situación de calle desde las organizaciones de la sociedad civil, y quien será la responsable de compartirnos este trabajo. Su presentación se titula Participación Ciudadana, Personas en Situación de Calle, Proceso Constituyente, análisis crítico desde la perspectiva de los derechos humanos y de la situación de calle. Por favor, Patricia. Muchas gracias, Natalia. Hola, muy buenas tardes a todas, a todos y a todos que están presentes en esta jornada. Quisiera partir agradeciendo a la organización... Pati, prende la cámara para que te veamos. Perdón por la interrupción. Perdón, ahí estamos. Sí, excelente, super. Hola. Hola a todas, ¿no? A todos que están ahí presentes. Como estaba comentando, quiero agradecer la oportunidad de reubicar nuestra presentación y dedicar por lo mismo esta presentación a una persona muy querida que falleció en estos días. Así que muy agradecida del equipo de organizaciones por permitirme modificar el horario, y también a mi compañera Gabriela por también disponerme a poder realizar esta presentación. Realizada los agradecimientos necesarios y la dedicación de esta jornada, es muy interesante para nosotros con Gabriela partir preguntándonos, ¿no?, respecto de qué es lo que queremos mirar cuando planteamos un análisis crítico desde la perspectiva de los derechos humanos, ¿no? En este contexto y en este momento, digamos, de este proceso histórico que estamos viviendo como país, ¿no?, donde queremos de alguna u otra manera interpelar si es necesario, ¿no?, entender la participación cívica y ciudadana como un derecho humano. Y desde ahí, por lo tanto, ¿no?, cómo estamos nosotros facilitando esos procesos de participación cívica y ciudadana en la población en situación de calle como un derecho humano, ¿sí? Nosotros entendemos que la situación de calle es una expresión de violencia sistemática a estos derechos fundamentales, ¿no? Y que desde ahí, por lo tanto, podemos identificar una violencia estructural, ¿no?, como una categoría relevante, ¿no?, pero que también se sitúa en un contexto cultural, donde hace posible mantener vigente ciertas prácticas que vulneran estos derechos y convierten a esta población, ¿no?, en un discurso en que se levanta la invisibilización de esta población. Nosotros hoy día nos preguntamos realmente si esta población está invisibilizada o se está negando sus derechos fundamentales.
Entonces, en ese contexto, el debate sobre una nueva constitución política para Chile y sobre los nuevos mecanismos para su elaboración estalla con fuerza desde el punto de vista de nosotros en octubre del 2019 a través de jornadas de protestas y movilizaciones sociales que presionan al sistema político a tomar una decisión histórica, a cambiar la Constitución de Chile. La institucionalidad y las lógicas heredadas tras la dictadura repercuten en distintas expresiones de la vida social y política, en particular en la forma como se reconocen los derechos sociales de las personas, generando exclusiones y marginaciones de todo tipo, gatillando malestar ciudadano y una pérdida de credibilidad en las instituciones públicas. Creemos nosotras con Gabriela que antes del estallido social nos preguntábamos en qué estaban las organizaciones, en qué tipo de trabajo estaban las organizaciones respecto de su vinculación con las personas en situación de calle. Sin duda, cada una de ellas asegura con categoría trabajar desde la perspectiva de los derechos humanos. Y nos preguntábamos cuánto se promueve la participación cívica y ciudadana de las personas en situación de calle. Como durante 15 años de programas, ¿sí? Sociales, de una política pública, se ha tenido la intención o no de promover una política basada en nuestras normativas. ¿Por qué nos preguntamos esto? Porque cuando vamos conociendo la historia de las personas que están en situación de calle, no queremos de manera alguna naturalizar el discurso hegemónico que los sitúa como que ellos deciden estar en situación de calle, que a ellos les gusta vivir en situación de calle y que tal vez existe el derecho de vivir en situación de calle, ¿no? Se nos hace difícil poder comprender desde ahí qué es lo que están o estamos entendiendo desde la práctica los derechos humanos, cuando durante todo este tiempo hemos sido testigos de relatos súper fuertes de mujeres en situación de calle que han sido víctimas de violencia y que terminan en esta condición. ¿Cuántos derechos necesitamos? ¿Cuántos derechos internacionales requerimos, ¿no? Para poder garantizar justamente la no vulneración a esta situación, o la reparación y la justicia social frente a estos, ¿no? Las personas en situación de calle en nuestro país constituyen una de las realidades más duras y profundas de la desigualdad estructural y de la desprotección social que genera el propio sistema neoliberal en Chile. La problemática de la situación de calle en Chile le urge contar con políticas públicas que garanticen universalidad de acceso a beneficios y a servicios que garanticen una vida digna. Y aquí en este concepto es que nos encontramos con este proceso constituyente. ¿Cómo hacer de una vida digna, no materializarlo como un elemento clave, un enclave constituyente en este proceso? ¿Sí? Disculpa, Pati, una cosa, tú tienes que ir diciendo si quieres que la presentación avance, porque yo no me he estudiado. Sí, avancen a la primera diapositiva. Yo no me he estudiado y lo otro, recordar que tenemos un sistema de traducción, por lo tanto, poder hablar, para también pensar en la persona que está ahí, que no es tan fácil traducir cuando se habla muy rápido. Perfecto. Ahí. Prosigo entonces. Respecto de lo que aparece ahí en la diapositiva, para nosotros hay 3 elementos significativos entonces para poder hablar de participación ciudadana en un contexto altamente relevante. Uno es el proceso que estamos viviendo en nuestro país, ¿no? En materia de desigualdad y cómo esto está ahí en este octubre del 2019 y cómo las organizaciones de la sociedad civil intentan algunas de ellas contextualizarse en este proceso, ¿sí? Y ahí, ¿qué es lo que estamos señalando? Antes del estallido social, algunas organizaciones promovían las asambleas de personas en situación de calle
Sin embargo, estas asambleas tenían un carácter más bien de organización y coordinación de las residencias donde los dispositivos que ellos estaban, ¿no? No lograban de alguna manera configurarse como un colectivo que les permitiera luchar, ¿no? Por sus propios derechos, como lo podemos ver en los movimientos de las mujeres, los movimientos obreros, los movimientos estudiantiles, ¿no? Creíamos, las organizaciones lográbamos entender que en este traspaso de la voz era necesario que ellos lograran autoorganizarse. Sin embargo, las organizaciones no estábamos dedicando un tiempo necesario para ello, ¿no? Estábamos siendo demasiado funcional con respecto a lo que esperábamos de las personas en situación de calle, ¿sí? Es decir, si llegaba una mujer a relatarme cómo había sido violentada, mi labor era derivarla a la oficina municipal laboral para que ella se insertara como sujeto productivo a este mundo. Y sin embargo, lo que yo veía ahí era una mujer, una sujeta de violencia y de impunidad respecto de su historia, ¿sí? Creo que por ello es relevante, ¿no?, el 19 de agosto como una lucha social donde los distintos pueblos de América Latina están reconociendo a sus compañeros y a sus compañeras en situación de calle, y que es importante reivindicar estos derechos fundamentales a través de la autoorganización de las personas que están en esta situación, ¿sí? En ese contexto, tuvimos la oportunidad de participar en la Mesa Calle, que es parte de la Organización de Comunidades Solidarias, es una de las mesas que conforma esta comunidad, donde participan y asisten distintas organizaciones ejecutoras de los programas que están dirigidos a las personas en situación de calle, como una gran red colaborativa, ¿no? Que comienza a prestarse a dialogar, a debatir respecto de la importancia de promover la participación en el contexto que estábamos viviendo en Chile para la votación del 25 de octubre. ¿Sí? Entonces, con la finalidad, pueden avanzar la diapositiva, con la finalidad de difundir y promover la participación cívica de las personas en situación de calle, un conjunto de organizaciones de la sociedad civil articuladas en torno a una mesa coordinadora, organizaron un conjunto de actividades orientadas a difundir la participación y la inclusión ciudadana de las personas en situación de calle en los procesos políticos y sociales, que permitieran la redacción de una nueva constitución. Este hecho, sin duda, es histórico en la forma y en el planteamiento que se da en este grupo de organizaciones, donde comienzan a cuestionarse respecto de sus prácticas, respecto de sus acompañamientos y la importancia de participar activamente en este momento histórico. Iniciamos con la campaña Yo Participo, desarrollada por estas organizaciones, que buscó dar visibilidad y voz y reconocimiento del ejercicio de sus derechos políticos y del ejercicio ciudadano. Para ello conformamos comisiones de trabajo. Ahora es cierto, éramos solo representantes, ninguna persona en situación de calle activa en este espacio. Y nos seguimos preguntando por la posibilidad de la construcción de un animal político respecto de la persona en situación de calle, para avanzar en la lucha social, en la defensa de sus derechos humanos, ¿sí? La campaña no solo movilizó a las personas que se encuentran en esta situación, sino también a los trabajadores de organizaciones sociales y fundaciones que trabajan en este campo. Hay experiencias desarrolladas por el Hogar de Cristo, pueden ir avanzando en las imágenes, compañeras, por favor, que desarrollaron los denominados círculos territoriales, ¿sí? Fundación Gente de la Calle realizó cabildos ciudadanos para promover la participación ciudadana. También estas organizaciones se organizaron y tuvieron un primer taller formativo para ver cómo podían llegar, porque también Chile es un país que está aprendiendo respecto a su participación ciudadana. Para los cientistas políticos, nuestra participación política y ciudadana es muy baja con respecto a otros países de América Latina. Por lo tanto,
responde a todo un proceso de educativo y de formación en relación a participar y a facilitar de estos procesos. En estos encuentros también se sumaron otras instituciones que surgen con fuerza, ¿no? En este contexto, como es Ahora Nos Toca Participar, quien contribuyó a que pudiéramos contar los elementos necesarios. Pueden seguir avanzando en las imágenes para compartir con ustedes, ¿no? El trabajo que pudimos realizar en relación a tener una mirada distinta, ¿no? Respecto de nuestra relación con las personas en situación de calle. ¿Sí? En ese contexto nos organizamos para poder entender qué era lo que queríamos promover, reconocer que es un derecho la participación cívica y que era una responsabilidad de las organizaciones de la sociedad civil comprometidas a erradicar esta problemática, el avanzar en estas materias. Por lo tanto, el momento histórico de nuestro país también era un hito importante para relevar y generar un cambio en el paradigma y en el tratamiento de la problemática como se viene tratando acá en nuestro país. ¿Sí? Para ello, la campaña contó con la participación de distintas organizaciones, no solo ejecutoras del programa Calle, sino también del ámbito de la academia, que aportó con todo lo que fue el diseño, con todo lo que fue la sistematización de este proceso para poder sacar los productos con los que salimos a recorrer las calles para que las personas en situación de calle tuvieran las mejores condiciones, ¿no? Para que pudieran ir a votar. Nos conseguimos tarjetas VIP, que aquí en Chile sirven para poder trasladarse de un punto a otro, ¿no? Nos conseguimos un kit, pasamos desde, podemos avanzar ahí en las imágenes, pasamos desde un kit de COVID, ¿no? A un kit electoral, ¿sí? Por lo tanto, creemos importante el ir promoviendo la participación ciudadana y cívica, no como una primera acción que quede como un hito, sino como un proceso histórico que nos invite a replantearnos y a entender la problemática desde otro paradigma. Es decir, con esto, que no es la persona la que finalmente decide llegar a la calle, sino más bien que hay un sistema que los desplaza y estas personas se ven forzados y forzadas a vivir en esta situación. Hoy día me encuentro participando en un estudio de personas en situación de calle y el motivo de por qué llegan a la calle tiene que ver mucho con esta infancia abandonada en nuestro país. Hoy día el número de jóvenes o el promedio de edad es cada vez más joven la que está en situación de calle y llevan más de 15 años en calle. Es decir, eran adolescentes o niños o niñas, muchos de ellos, que comenzaron a experimentar, a vivir en esta situación. Por lo tanto, cuando queremos hablar de protección social, es difícil la mirada con la cual nos podemos plantear en nuestro país, ¿sí? Hay un modelo de protección social que tiene la falsa promesa de protección. Cuando comenzaron a salir los bonos de protección, no sé si naturalizamos que ellos debiesen haber sido sujetos inmediatos de este bono. ¿Cuánto nos costó a las organizaciones entender de que ellos eran el primer sujeto, ¿no? de este beneficio de protección social? Sin embargo, nos dimos cuenta en la práctica que muchas organizaciones no habían notado la importancia de poder postular a lo mejor a las personas que estaban en esta situación. No se había pensado en este proceso histórico a lo mejor cómo mantener esta participación activa de las personas en situación de calle. En ese contexto creemos que es importante avanzar también en políticas de protección social que permitan, ¿no?, en este proceso constituyente tener las garantías de un derecho de asistencia para estas personas, ¿sí? Podemos seguir avanzando, por favor, en la presentación. Bueno, ahí ya había mencionado a ustedes lo del kit
¿no? de asistencia básica a un kit electoral y poder ir realizando distintos tipos de análisis, ¿no? Desde lo que le pasa a la persona en situación de calle, desde cómo promovemos nosotros las organizaciones de la sociedad civil y cómo las instituciones responden a esto, ¿no? Porque sin embargo también fueron interpeladas a sumarse a este esfuerzo solidario de participación para la votación del 25 de octubre. Podemos seguir avanzando, Isa, por favor. Ahí hay unas imágenes que dan cuenta del trabajo que se hizo, se salió con voluntarios, se hizo toda una red de trabajo con voluntarios para poder cumplir con este objetivo, ¿sí? Estoy por terminar, podemos presentar la última diapositiva. Por lo tanto, hacemos un llamado a todas las organizaciones de la sociedad civil a mantener un trabajo continuo y constante en promover la participación ciudadana y cívica de las personas que están en esta situación. Ellos no se sienten sujetos de derecho y creemos que es necesario facilitar ese proceso y situarnos en un nuevo paradigma para erradicar esta problemática. Muchas gracias por su atención y muy agradecida por este espacio. Muchas gracias, Patricia. Agradecemos el trabajo que nos presentaste, el que construyeron junto a Gabriela, así que agradecemos mucho el poder cerrar este trío de ponencias con lo que ustedes han trabajado y lo comparten en este espacio. Ahora les quiero invitar a un momento de preguntas, de reflexión. Y para poder ir ordenándolo un poco, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Les voy a compartir las preguntas para cada expositor para que puedan ir replicando, comentando, reflexionando uno a uno, ¿ya? Voy a partir entonces con Leo y les voy a compartir las dos preguntas que han llegado hasta el momento para Leo. La primera dice así: ¿han habido cambios en el tratamiento de la situación de calle de los medios de comunicación en Chile en los últimos años? Y la segunda nos invita a pensar lo siguiente: ¿cómo poder iniciar un proceso de sensibilización con medios de comunicación, radio, prensa, entre otros, para incidir en su manera de leer la realidad de las personas con experiencias de vida en la calle, más allá de la nota que más vende o que más llame la atención? Para Marta, voy a dar las y les doy la palabra. Sería: ¿cuál fue la metodología para recabar los datos y elaborar la cartografía de... Y la segunda pregunta, Marta, ha sido: ¿han habido cambios en el uso del espacio y la configuración del espacio a partir de la pandemia? Para Patricia, nos dicen acá en el chat, dice que es una excelente exposición. Me faltó decir que les han celebrado a los tres y les han felicitado, ¿no? Dice, la pregunta es si el problema está en las políticas de protección social o en la operacionalización de estas mismas, para que ahí puedas comentar y para que puedas ir reflexionando, ¿ya? Y también una segunda pregunta para ti, Patricia, es ¿qué rol Bien. debe realizar el trabajo social en contexto de pandemia COVID-19? Quería pedir, por favor, si pueden ir un poquito más despacio para que la persona que traduzca pueda pillar algo, porque la verdad es que no puede pillar nada con el ritmo que van. Perfecto, Isabel. Entonces, claro, igual Andrea, en el chat están las preguntas y ahí las pueden ver. Gracias. Perfecto. Leo, ¿puedes partir tú, por favor? Muchas gracias, Nati, por las preguntas, por la tarea que te toca hacer en tanto facilitadora del diálogo, ¿no? Parto por ahí porque probablemente
esa es una de las claves de la segunda de las preguntas que tú comunicas acá, ¿no? Facilitar el diálogo, ¿no? Considerar las voces de esta población probablemente sea lo más importante en este proceso del cual se pregunta ahí. Pero yo diría, no solo como una consignación de las opiniones de estas personas, que ya sería harto, pero fundamentalmente tratando de ir más allá de la capilaridad que una opinión eventualmente representa. Las opiniones, todo, se construyen también en función de lo que uno supone el interlocutor, la interlocutora quiere oír. Las personas que habitan en la calle también tienen esta inteligencia. Adecúan, como cualquiera de nosotros o nosotras, sus respuestas en función de lo que eventualmente se anda buscando. ¿Cómo ir más allá? Entonces yo señalaría que el tema de la observación de las prácticas, esto es aquello que está asentado en la manera de vivir y enfrentar el día a día, las cosas que se hacen estando en situación de calle, pudiesen dar una pista de más honda para intentar representar de mejor modo qué es vivir en la calle y que no sea solamente sobre la base de habitual que pudiese mostrar una nota de prensa. Y también me refiero a la etnografía, por ejemplo, ¿no? Que de esta manera como en la antropología entendemos el conocimiento más alargado en el tiempo, compartiendo los espacios, en fin, y también con otro tipo de metodologías más participativas y que no estén únicamente asentadas en el da y viene del intercambio hablado, como, no sé, fotografías o cartografías participativas que ayudan a ir más allá de estos intercambios entre actores que se relacionan de manera desigual en lo oral. Y si ha habido cambios en el último tiempo a propósito de los medios, la primera tentación es para responder, la primera tentación es a buscar en la experiencia de los medios. Y sí, uno podría consignar uno, otro, o ejemplo tomado de la prensa tradicional, o llamados que desde ahí se hacen para cambiar la mirada, como este premio pobre del que no cambia de mirada, que un conjunto de organizaciones estimula. Pero ahí hay una parte de la respuesta, ¿sí? Otra parte de la respuesta, y probablemente la que a mí me gusta, la más importante y la que a mí me gustaría relevar aquí, es aquellas instancias donde estas personas no solo son objeto de la atención del medio, sino que también son el medio. Por ejemplo, experiencias periodísticas como Hecho en Chile, Hecho en Buenos Aires, o The Big Issue en Inglaterra, que no solamente dan la voz, ¿sí? Sino que es construida desde ahí. A mí me parece que eso puede ser tanto o más importante en este avance hacia la densificación de la mirada que nos permita dejar de simplificar y repetir algunas frases que se señalan a modo de mantra y que no necesariamente cambian las cosas. Eso diría. Leo, muchísimas gracias por compartirnos esas reflexiones, esas invitaciones y efectivamente cómo nos movilizan también para otras cosas. Ahora quisiera invitar a Rosa para que nos pueda compartir también la reflexión a partir de esas preguntas. Por supuesto, muchas gracias. Pues bueno, para darle un poco de seguimiento a la primera pregunta en donde pues externan
cómo fue la metodología. A mí me da mucho gusto que de entrada se puede estar hablando o se puede estar dividiendo con bastante claridad el proceso de adquisición de datos geográficos y la manipulación y a lo mejor análisis ya del territorio, ¿no? En este caso, pues se habló a grandes rasgos de lo que fue el proceso de adquisición de datos, que obviamente fue recopilación in situ. Nosotros tenemos información base en 1996 de las ubicaciones postales, bueno, de los domicilios de los puntos de reunión, y lo que hicimos fue actualizarlo con recorridos. Ahora bien, también un punto muy importante que aludo a la centralidad urbana es que como hay convivencia de contraculturas y hegemonías, pues es muy claro dentro de este territorio pues las manifestaciones de las poblaciones en situación de calle, que son los enclaves, ¿no? Que difícilmente, bueno, que conforme se va alejando uno de la centralidad, se van viendo este tipo de expresiones, ¿no? Entonces, pues dentro del centro histórico es bastante claro identificar bueno, es bastante fácil identificar estos puntos, ¿no? Estos enclaves, que es lo que ahorita veíamos en la última diapositiva de esta exposición que acaba de terminar. Entonces son bastante específicos, ¿no? Y eso es en cuanto a adquisición de datos, es ir a campo, estar en campo y pues observar, ¿no? La dinámica tal vez de los enclaves. Ahora, respecto a la elaboración de cartografía de enclaves y todo este rollo de pues los resultados, el procesamiento, qué es lo que nos está diciendo la expresión espacial, pues obviamente detrás de ello hay un procesamiento que tiene que ver con herramientas geoinformáticas, ¿no? En este caso, pues aplicación de algoritmos espaciales, ¿no? Que pues vienen desde la perspectiva, bueno, desde el análisis puntual, ¿no? Y pues ya aplicamos ciertos análisis como los kernels, que pues nos pueden identificar estos polos de atracción en sí mismos, ¿no? Ahora bien, respecto a la segunda pregunta, que bueno, ¿cuáles son los cambios en el espacio y del espacio y la configuración a partir de la pandemia? Pues es un tema muy interesante y muy extenso. A lo mejor se puede hilar y se tiene que tomar muy en cuenta para la presentación del día de mañana, que es la continuación de este trabajo, en el cual, pues bueno, pues tenemos una dinámica en el centro histórico desde que empieza el COVID, de cierre de lugares de confluencia, de convivencia entre población, dígase, pues el espacio público como plazas o puntos en común, pues ahí empezaron las ciertas restricciones, ¿no? Entonces, al estar reducidos este tipo pues de lugares, en este caso, pues se reducen también las posibilidades de expresión territorial de las poblaciones. Y en este caso, pues existe o surge un poco más de tensión porque, bueno, en el imaginario en algún momento se pensó que a la población en calle como un mismo vector del COVID, ¿no? Por el imaginario que se tiene de las poblaciones, como bien nos lo decía Leonardo, ¿no? Entonces, pues empezaron también a haber ciertas dinámicas de violencia para poder disputar el espacio y de cierta forma tener una cierta seguridad de que no nos podemos contagiar por ellos, ¿no? Entonces hubo representaciones, bueno, se cerraron las plazas, que son los principales puntos en donde ellos están cohabitando o están habitando en las ciudades, mejor dicho. Hay violencia por parte de los vecinos que sienten la inseguridad al estar con ellos, o inclusive también hay actos de violencia por parte de la policía para desplazarlos, ¿no? Y en este sentido, esta lógica que les explicaba de la naturaleza del enclave temporal, pues bueno, se vuelve más bien aumenta la velocidad con la cual desaparición, en movimiento, desplazamiento se está haciendo, y pues bueno, como en la literatura se dice, hay un efecto centrípeto que fragmenta pues los lugares, ¿no? Y entonces los puntos de reunión se multiplican, perdón. Entonces, pues sí, obviamente hay una lógica espacial de expulsión y pues bueno, ojalá en un momento dado el próximo año podamos hablar más de ello, ¿no? Pero sí, básicamente a grandes rasgos es lo que puedo comentar. Gracias.
Muchas gracias, querida Rosa, por compartirnos tan interesantes elementos que nos permiten profundizar el trabajo que presentaste. Patricia, por favor, ¿podrías tú ahora tomar la palabra? Sí, muchas gracias por las preguntas. Quisiera también contribuir a la pregunta que le presentan a Leonardo en relación a cómo contribuir a cambiar o mejorar esta mirada de los medios de comunicación. Creo que desde la experiencia, sin duda, ha sido súper importante trabajar con estos medios de comunicación. Por ejemplo, desarrollar actividades que vayan en situaciones que les permitan a ellos reflexionar respecto de su práctica discursiva, ¿sí? Por ejemplo, nosotros en algún momento hicimos un análisis de la prensa escrita en relación a mujeres en situación de calle, y la estigmatización con la que son tratadas es muy fuerte. Y nuevamente, a propósito del contexto de protección o desde la perspectiva de los derechos humanos, se vuelve a vulnerar ahí la historia de estas mujeres. Muchas veces se les criminaliza, otras tantas se les estigmatiza como alcohólicas, como trabajadoras sexuales, ¿sí? Y sin comprender la impunidad con la que viven ellas respecto de ser víctimas de violencia. Es muy fuerte el tratamiento de los medios de comunicación. Lo hemos podido percibir, ¿no?, en estos tiempos de pandemia, donde también el cambio climático, la crisis climática, genera un cambio de pauta en los medios de comunicación. Todos los años, en mayo, junio, julio, se generan entrevistas para volver a abordar la caridad y la pobreza de esta situación, más no la reflexión de cuánto hemos podido ir avanzando en estos más de una década de programas, ¿no?, con personas en situación de calle. Por lo tanto, creo que el elemento socioeducativo con toda esta instancia es de relevancia para poder superar un discurso hegemónico y con ello no cambiar la mirada y el paradigma de este tratamiento. En ese contexto, también quiero responder las dos preguntas, ¿no? Había un compañero que preguntaba, ¿dónde está el problema? Aquí en Chile, sin duda, el problema está en nuestra Constitución del año 80, sin duda en nuestro país el problema está en esta desigualdad estructural que en tiempos de pandemia se ha profundizado y se ha visibilizado con mayor fuerza, ¿sí? Para quienes trabajamos con esta problemática, hemos reconocido una diversidad de personas en situación de calle, ¿sí? Hoy día la población migrante en situación de calle es un problema nuevo para esta problemática, ¿sí? El querer entender que hay mujeres en situación de calle por violencia también es una forma, ¿no?, a propósito de cuál es el rol que podría cumplir el trabajo social, ¿no?, desde esta perspectiva. Entonces, cuando vamos entendiendo que hay una violencia estructural, ¿no?, que deviene de la institución, ¿sí?, y que ya no estamos mirando la problemática como que el sujeto es el responsable de su situación, sino que hay una institucionalidad que genera esta situación, y es más, no la protege. Es más, hoy día en Chile esta población ha crecido significativamente. Es impresionante ver hoy día en el relato a familias en situación de calle, disgregadas por distintos puntos de Santiago. Entonces, en este contexto, el problema en nuestro país está en nuestra Constitución, está en una política pública dirigida a una población que debiese entenderse como un grupo especialmente vulnerado, ¿no? Donde la política no logra llegar a los niveles o al estándar de una protección. Tú ves adultos mayores en situación de calle, que debiesen ser una prioridad. Sin embargo, su situación es tan compleja de atender que para quienes salimos a la calle a ofrecer un trabajo de acompañamiento socioeducativo, psicosocial, no es la persona con la que logramos trabajar, no la podemos derivar a un hospital clínico, no la podemos derivar a otra instancia, de manera que pueda tener una recuperación para luego tratar su inserción, ¿sí? Entonces mi invitación es mirar
esta problemática desde otro paradigma, ver la violencia estructural con la que han sido tratadas, desconstruir las formas de acompañamiento. Por ejemplo, siempre acompañábamos a las personas en situación de calle en tanto imputados. Sin embargo, las personas en situación de calle viven en impunidad las violaciones de las que han sido víctimas, están impunes sus violaciones, ¿sí? Entonces, si nosotros pudiésemos revertir y realmente tener una perspectiva de los derechos humanos, otra sería la forma en que miraríamos esta problemática y por lo tanto otras también serían las intervenciones de acompañamiento. Es necesario que nos replanteemos los modos, cómo estamos entendiendo esta problemática y a quién estamos responsabilizando también de esta situación. Yo no creo que nadie, sinceramente, de la experiencia que tengo, haya decidido libremente ir a vivir en situación de calle. Cuando les pregunto, a ver, remóntate al primer día que llegaste a la calle, cuéntame tu historia. No existe hasta el día de hoy ninguna historia que no haya sufrido alguna violación a sus derechos fundamentales. Por lo tanto, la invitación es mirar la problemática desde otro paradigma para poder ir generando nuevas intervenciones y acompañamiento. Que no se vean como sujetos que tienen que ser productivos, ¿no? Mandarlo a la oficina laboral para que trabajen, ¿no? Cuando se requiere para este acompañamiento justicia social. Patricia, muchas gracias. Muchas gracias por estas reflexiones y a los tres, porque efectivamente nos ponen en un sitio que es distinto, un sitio donde tenemos que repensar, sentipensar, ¿no? Y por supuesto desplegar otras formas para poder abordar el trabajo y los desafíos en torno a esta temática, a esta vivencia, a esta experiencia, que tiene una complejidad tal que debe ser vista desde distintas aristas. Así que agradecemos profundamente la presencia de ustedes tres, porque sin duda alguna, gracias a sus trabajos, a sus apuestas, que me imagino también como apuestas políticas, nos permiten pensar efectivamente otras formas de mirar, abordar y trabajar, ¿no? Hemos llegado ya al fin de la mesa. Queremos agradecer todos los comentarios, las reflexiones, las preguntas. Pedimos disculpas a aquellas que no pudimos tomar en este espacio, pero lamentablemente el tiempo no nos espera, ¿no? Así que tenemos que dejar hasta acá. Sin embargo, les damos las gracias nuevamente al estrés que presentaron, también a todas, todos y todas quienes se conectaron con nosotros para vivenciar esta mesa, y les recordamos que próximamente en el sitio de Siscal van a estar colgadas también estos espacios de reflexión. Agradecemos profundamente a quien nos ha ayudado en la traducción. Lamento el hablar tan rápido, pedimos las disculpas del caso, pero agradecemos enormemente el trabajo, así que muchas, muchas gracias. Bueno, y la invitación sigue y se las extendemos. Hay 2 sesiones mañana a las 10 y a las 11:45 en la hora de Chile, donde vamos a tener una mesa sobre situación de calle y COVID particularmente, y a las 18 vamos a tener una mesa sobre situación de calle y ciudad. Así que les extendemos la invitación, les estaremos esperando y deseamos que este espacio haya sido tan provechoso como lo fue para nosotros. Así que muchas gracias y ya buenas tardes y buenas noches según donde nos ubiquemos. Muchas gracias, buenas noches. Muchas Karina. gracias, Natalia, a ti por todo. Hasta luego. Gracias. Nos También. vemos mañana. 10 de la mañana, hora chilena. Fuerza, fuerza. Estamos felices por este primer día. Eso. Aplausos. Maravilloso. Chao, chao. Chao, gracias.
Chao, chao.